puntos, nada más. O sea, solo queremos escuchar lo que está pasando en cada mesa, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar aquí, quizás con Daniel. Bueno, hemos hablado sobre muchos temas, pero lo que ha surgido varias veces es una educación que fomenta la habilidad de trabajar en grupo y de colaborar en grupos en una manera efectiva, que también significa la habilidad de hablar en público, hablar, presentar las cosas subsistentes. ¿Todos escucharon? ¿Sí? Bien, solo después voy a pedir que se pone de pie para que se puede hablar en voz alta. ¿Sí? ¿Se lee bien al fondo, perdón? No sé, es que mi letra es muy... Vale, lo vuelvo a escribir más... Y libertad de cátedra también. Okay. Libertad de cátedra, que las universidades tienen más libertad de crear sus cursos como debe ser y menos solamente seguir leyes de gente que no saben el día a día de la enseñanza. Vale, muy bien, muchas gracias. ¿Y aquí? Sí, en voz muy alta. Nosotros hemos estado hablando un poco de diagnóstico, ¿no? De cómo es de cómo es la situación actual y qué es lo que no nos gusta de la educación. Y ha salido de forma recurrente que el camino es volver a establecer los valores, valores universales, que no es pensamiento único. Y han salido valores como cooperación, respeto, amor, confianza, paz, felicidad y algunos otros que han salido. Muchas gracias. Ok, aquí en esta mesa. ¿Quieres comenzar? Bueno, aquí ha tenido mucho peso la creatividad y cómo incorporar la creatividad en ese camino autogestionado del alumno que va descubriendo lo que le gusta aprender de una manera que va al mismo tiempo descubriendo cuáles son esos talentos. Sí, estas dos cosas. Muy bien, gracias. Nosotros, fundamentalmente, bueno, os habla un poco lo mismo y lo que yo sacaría es que hay que reinventar los programas educativos. Hay que volver un poco a la antigua escuela, que el maestro conocía al alumno y sacaba lo mejor de cada uno. En esta situación tan masificada es difícil, pero había que formar a los maestros en la inteligencia emocional y en valores y luego plasmarlo en unos programas más mejores. Vale, muy bien. Ok, venimos aquí. Bueno, dos temas que salieron muy recurrentes en nuestro equipo fueron, uno, viajar, ampliar horizontes, ¿no? Fomentar el intercambio cultural a través de programas, iniciativas que hagan que la gente, incluso los más jóvenes, puedan ver y visitar el mundo. Y otra tiene que ver con fomentar talentos y capacidades que no son las tradicionales, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con hacer pues toda una revisión del currículum para ampliarlo todavía mucho más, que haya, ¿no?, más opciones alternativas para que la gente que no quizá tenga las competencias en temas tradicionales no se quede atrás y que también se le pueda fomentar y desarrollar. Muy bien, gracias. Sí, nosotros trabajamos un poquito, estuvimos hablando dentro de lo que toca, el respeto individual, el respeto a cada persona, respetar el ritmo y evolución de cada niño, de cada alumno, de cada persona que se está educando, y también un poquito volver a la naturaleza y despolitizar un poco lo que es la educación. Muchas gracias. En nuestro grupo ha salido mucho el tema de fomentar una educación mucho más integral, mucho más interconectada, donde las materias no estén tan separadas. También ha salido el uso de la tecnología, ¿no? de que estamos usando métodos de educación que están un poco arcaicos y a ver si nos podríamos modernizar un poco más. Y también el tema emocional, ¿no? de la importancia que es el acompañamiento emocional de los niños. Es fundamental en la educación e incluso también para los maestros y padres, ¿no? Que la educación tendría que ocuparse también de todos. Muy bien, gracias. Bueno, aquí en el grupo se han dicho cosas muy interesantes, intentaré resumirlo. Entre ellos es bueno, educar a los niños con hacia una mente más abierta,
Después el tema de la formación de formadores, educadores, que también se tendría que revisar lo que son bueno, las asignaturas que se trabajan dentro de la universidad para formar a los formadores en este caso, porque educadores también son los padres. Aquí estamos de acuerdo que los educadores también, en parte la mayoría son los padres, ¿no? Después se ha dicho de una educación por proyectos, que es muy importante trabajar por proyectos. Después hemos hablado también del potencial del ser humano, o sea, una educación enfocada en potenciar los talentos que puede tener cada individuo, ¿no? Y una cosa importante es, que se ha dicho aquí, es el tema de definir, sería importante definir qué es la educación en 5 puntos para cada uno de nosotros, para saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, aquí han salido grandes ideas muy interesantes, que casi todas ya han sido mencionadas. Yo voy a dar 2 detalles, 2 pláticas que a mí me han llamado la atención. Una era una práctica que creo que se hace en otro país. Comentaban de que universitarios apadrinen pues, estudiantes de otras edades, ¿no? Incluso de primaria. Bueno, en cada mes ese enlace, ¿no? Me ha parecido interesante. Y después comentaban en la mesa que los niños tienen quizá demasiados deberes y que el tiempo que tienen en clase quizá debería ser suficiente para lo que tienen que aprender, y el tiempo que tienen fuera de clase tiene que ser para otras cosas. ¿De acuerdo? El contacto con la familia, el contacto con los amigos, con la naturaleza, bueno, de descubrir el mundo, ¿no? Fuera del aula. Muy bien, gracias. Bueno, nosotros hemos estado hablando de muchísimas cosas, pero algo que ha salido así insistentemente ha sido la necesidad de crear espacios para compartir, ¿no? Para que los chavales puedan expresarse, compartir y también para la educación emocional. Se ha hecho mucho hincapié en la educación en valores, en fomentar la intuición, en volver a la ética, en el traspasar el amor, la pasión, la ilusión y la dedicación en cuanto a la educación de los profesores y también el tema de educar en el cambio. Muchas gracias. Aquí también hemos estado hablando de muchas cosas interesantes. He de destacar que ha salido, en todos los que hemos hablado, ha salido el momento actual que estamos viviendo de dificultad en la educación, pero sobre todo lo que ha salido es que a los niños les falta esa libertad de expresión y su propio espacio también para poder ellos buscar, digamos, cuál sería su pasión o por dónde de alguna forma les gustaría enfocarse. También hemos hablado de diferentes formas de educación y que hemos coincidido absolutamente todos que los niños están muy empautados en un sistema que quizás interesa a los que tienen el poder, es decir, o sea, interesa de que haya niños que estudian esta simplemente programación para que después trabajen en tal, ¿no? Entonces, que están los niños muy acondicionados, que no tienen libertad de expresión y que el actual sistema educativo está muy empautado. Los niños se encuentran muy empautados dentro de su programa educativo. Muchas gracias. Bueno, nosotros en muchísimas cosas hemos coincidido y así como curiosidad nos hemos centrado un poco en diferenciar el modelo educativo actual, que es un modelo educativo que fomenta el conocimiento formal muy enfocado, como vosotros lo habéis definido, fenomenal, y que se trabaja muy poco el autoconocimiento, la creatividad, el sentimiento, se fomenta la competitividad en lugar de fomentar otros valores que realmente son mucho más importantes en el día a día. Y una de las cosas que sí que se ha comentado, que me parece muy interesante, es que sería muy importante fomentar la relación entre el mundo empresarial, familiar, educativo y laboral, porque es toda la comunidad quien educa y porque de esta manera conseguiríamos acercar de una manera real la docencia con la práctica, que es donde hay un espacio muy grande. Muy bien. Gracias. Bueno, pues nosotros lo que hemos incidido también mucho es en la educación por valores, en el compartir, en la escucha, en el conocerse a uno mismo primeramente, después en la igualdad de oportunidades y sobre todo en el conectar con la naturaleza como base de aprendizaje. También en esto queremos como que haya una práctica activa a partir de las diferentes variantes
como puede ser el arte, el juego. Y para finalizar así, bueno, actuar de modo integral, decidimos la mayoría de nosotros, todos, y aceptar con respeto. Gracias. Y por Gracias. último. Sí, por último, bueno, sí que hay más aquí. Bueno, más o menos cosas parecidas, la educación por valores, solidaridad, sostenibilidad, una educación que no sea castrante, sino que motive a emprender, a experimentar, a hacer cosas nuevas, a no estandarizar la educación, es decir, estar impedir que exista como diríamos, esta estandarización que evita que haya la diversidad, cuando la diversidad es lo que realmente nos enriquece, nos llegan distintas vivencias, y no es una formación no solo o no para ser productivos, no para ocupar un puesto de trabajo concreto, sino una educación que sea más dirigida a descubrir cuáles son las habilidades y las competencias personales, y que cada uno pueda emprender su vida dentro del colectivo y el bien común. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me gustaría escuchar quizás de 2 o 3 participantes si tienes algo que estás observando en estas conversaciones, algo que para ti es un aporte que quieres dar a la conversación en general. ¿Hay alguien que quiere compartir? Sí, por favor. Yo quiero insistir en un aspecto, que no podemos hablar de la educación sin saber para qué educamos. Yo creo que esto todo lo demás son anécdotas y se lo olvida. Educar no solo es transferir conocimientos, que lo es transferir valores cívicos. No estoy hablando de religiosos, estoy hablando cívicos, ciudadanos. Es enseñar a utilizar instrumentos y a crear hábitos. Y esto es responsabilidad de los maestros, de las familias y de la sociedad. Esto hemos de tener claro. La situación actual no es esta. La situación es que la educación se ha dejado solamente marginada, con un criterio, creo que muy grave, que es la igualdad de oportunidades. Vamos a ver. No es que todos seamos iguales, ¿verdad? Sería un aburrimiento, pero todo hijo de vecino tiene derecho a la igualdad. Esto hoy día no existe. Y esto, perdona, hay que decirlo claramente. Porque las herramientas las tienen solo las personas que, por suerte suya, tienen exactamente capacidades económicas para poderlo hacer. Esto es rarísimo, ¿no? La educación es la primera instrumento de igualdad de oportunidades. Insisto, para transmitir conocimientos, transmitir valores cívicos, aprender a ser ciudadanos, utilizar herramientas como es Internet, valores como pues el esfuerzo y tal. Si todo esto, lo demás es instrumentos para hacer esto. Si no tenemos claro cuál es la educación, cuál es la situación, lo demás está muy bien, pero son flaws y violas, porque hablamos de entornos, no de la sustancia. Perdona, pero es lo que yo pienso. No digo que tenga razón, digo Muy que bien, tenga razón. muchas gracias, muchas gracias. Uno más, aquí, ¿sí? Bueno, yo quisiera hacer hincapié en que habría que despolitizar totalmente el sistema educativo. Incluso los propios profesores, que tienen derecho ellos a tener sus tendencias políticas, en la hora de educar, estamos hablando de educar para el mañana, porque de otra manera lo que hacemos es educar para manipular y para llevarlos al huerto nuestro, y eso no es educar. Y quería hacer ese inciso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Me gustaría en este momento solo ofrecer una reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando en escuchar estos comentarios? ¿Qué está pasando en tener mi espacio a hablar y sentirme escuchado? ¿Qué está pasando para mí en cuanto a este tema de educación que me moviliza algo? ¿No? Comienza a conectar con lo que te pasa como experiencia en esta conversación. Sí, más alto, me está pidiendo. Gracias. Bueno, quisiera ahora que cambiamos de tema
Vamos a recoger después todos los apuntes que han hecho los anfitriones para tener más documentado en general. Pero vamos por el tiempo al próximo tema que va a introducir Steph. Primero, y con silencio,